distintas sedes que también en sus auditorios. Aquí en la ciudad de Bogotá tenemos una nueva sesión. Regresamos en octubre del 22 del 2016. Estamos hablando a las distintas sedes, a 39 sedes en todo el país. En este momento nos están siguiendo, por supuesto, a nuestros estudiantes aquí en la ciudad de Bogotá, en la sede de Ciudad, en el primer piso, en el segundo piso, en el profesor Edwin, y los auditorios de la sede sur y la sede de Federman, a nuestros compañeros en la sede de Federman, la sede del sur, también una famosa alumno, como el resto de los profesores a nivel nacional. Estamos esperando que ingresen nuestros estudiantes para dar inicio. Ya estamos nosotros, nuestro invitado del día de hoy, él es Carlos Montoya, y va a hacer una conferencia en torno a lo que ha sido el éxito y el conocimiento más allá de su escenario. Vamos a darle un momento de uso a la palabra al profesor aquí, con el nuestro, Oscar, para que nos haga un recuento. Muy buenos días a todos y a todas. No solo a los asistentes en este auditorio, en este escenario, sino al resto de la comunidad educativa que a través de distintos medios también hacen parte de esta convocatoria. El motivo de esta pequeña introducción obedece a lo siguiente. Es importante que revisemos que dentro de la intencionalidad de la universidad y particularmente dentro de la cátedra Antonio Nariño se busca fortalecer escenarios para la formación de ciudadanía. Se ha hecho la reflexión que la formación de ciudadanía no es un acto espontáneo ni está asociado a coyunturas específicas. ¿Por qué es válido hacer esta reflexión, hacer esta salvedad? Porque corremos el riesgo de interpretar estos escenarios de construcción de la academia como si fuera una postura exclusivamente asociada con el acontecimiento del acuerdo y sus posteriores manifestaciones. Creo que es oportuno reconocer que al margen de las dinámicas que la nación, el Estado y la sociedad esté presentando, y en este momento, de forma particular, todo lo que ha desencadenado desde el punto de vista político, los resultados del plebiscito, más allá de esa realidad, la postura de la universidad dentro de su componente misional apunta a la formación de ciudadanía. Independientemente, usted en qué campo disciplinario y qué área de conocimiento se forma. En consecuencia con ello, se ha venido habilitando una serie de espacios, contando con la participación de expertos, quienes a través de su cotidianidad, de su formación, de su experticia, vienen aquí a contarnos una serie de experiencias que nutren el ejercicio que estamos haciendo de la academia. Ahora bien, se ha habilitado en el escenario virtual, en la plataforma, en Moodle, un foro donde busca darle significado a esa opinión y a esa lectura que ustedes como integrantes de la comunidad académica pueden y deben visibilizar. El propósito de este foro es recoger las impresiones, no solo desde el escenario central Bogotá, sino reconocer cómo las dinámicas en región, las dinámicas locales, deben ser contempladas en ese ideal de construcción de sociedad. Dado lo anterior, estamos haciendo una clara y fuerte invitación para que entren a participar en ese foro. Las opiniones, sus postulados, lo que allí se logre recoger, será objeto de sistematización para que lo presentemos como un gran aporte que ha tenido la universidad en este llamado histórico asociado con la formación de una mejor sociedad. Adicionalmente, conscientes del gran aporte que ustedes generarían en este espacio, se ha decidido darle una valoración relacionada con el tercer corte. Así que queda abierta la invitación
para que ustedes, a través del espacio de foro y de esa plataforma, puedan entrar y compartir sus propuestas asociadas con el objeto que ya hemos dado a conocer. El espacio está habilitado desde el día de ayer hasta el día 12 de noviembre. No esperemos, por favor, que llegue la fecha para que entremos a compartir las expectativas de nuestras propuestas, sino que lo podemos hacer en el transcurso del tiempo, considerando, por favor, el alcance y la importancia que este ejercicio supone. En ese sentido, damos entonces la bienvenida al experto que el día de hoy nos va a compartir las reflexiones que se han hecho alrededor de las implicaciones que tuvo los resultados del mecanismo de participación popular la pasada fecha, cuando se entró a refrendar, se entraron a refrendar los acuerdos firmados en Nueva York. Gracias. Permítanme, por favor, dar a conocer el perfil académico y social de la persona que hoy nos acompaña. En la sesión de hoy, sábado 2 de octubre, se realizará la transmisión de la conferencia del doctor Carlos Montoya de la Fundación Paz y Reconciliación. Las temáticas a desarrollar serán análisis de los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, los cuales serán reflexionados a partir de los siguientes interrogantes. ¿Qué caminos hay para implementar los acuerdos? Y descripción de las propuestas del movimiento que lideró el no en ese acontecimiento de participación que se dio el pasado mes de septiembre. Con ustedes, entonces, doctor Carlos Montoya. Gracias. Buenos días. Pues muchísimas gracias por la presentación y especialmente por la invitación a la Fundación Paz y Reconciliación para poder compartir con ustedes estas dos horas, entiendo, y podamos ojalá discutir y poner algunas ideas en común de qué fue lo que pasó el 2 de octubre y ya después de 20 días después, como cuáles han sido las reflexiones que tenemos. Y quisiera iniciar devolviéndome un poquito en el tiempo y justo qué estábamos pensando, o al menos desde la Fundación y algunos sectores de la sociedad, días antes del plebiscito, días antes de la celebración del plebiscito. Yo durante todo el mes de septiembre estuve haciendo unas rondas departamentales y también quiero dar un saludo, digamos, a los que se enlazan vía streaming, que creo que es una oportunidad muy importante porque comenzamos a dialogar directamente con las regiones. Y fue allí en las regiones donde justamente nosotros veíamos, y creo que todo el país veía en su momento, recuerden que estoy haciendo como un ejercicio de volver al pasado, y todos veíamos que este plebiscito especialmente era un espacio en el que la refrendación ya estaba ganada. Creo que hubo un gran lugar de miopía dentro de la opinión pública, el gobierno nacional, no voy a entrar en detalle en eso, pero sí había un ambiente de falsa confianza sobre lo que iba a pasar, y por eso el 2 de octubre, a las 5 de la tarde, cuando se conocieron los resultados, incluso quienes se apoderaron de la bandera del no en su momento, creo que también estuvieron sorprendidos sobre el resultado. Es decir, había una sensación de esto que está pasando no era lo que estábamos esperando como sociedad. Pero seguramente era la miopía de un sector de la sociedad que pensaba que eso no era lo que iba a pasar, porque en las urnas se reflejó fue otra realidad y hoy eso cambió significativamente el escenario político y social en estos últimos meses, que ha tenido experiencias muy valiosas, como ha sido la constante movilización social, pero que también nos ha llevado a replantear una serie de escenarios sobre, bueno, qué es lo que va a pasar. Yo recuerdo que semanas antes del plebiscito, cuando se estaba discutiendo justamente cuáles eran las implicaciones hipotéticas si él no ganaba, la respuesta inmediata era como volver a la guerra. El escenario, si el plebiscito se pierde, inicialmente será retornar a la guerra, a la confrontación armada por las implicaciones jurídicas que tenía la refrendación, porque el artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz no permitía que se ejecutara. Y sobre ese hipotético de volver a la guerra fue que el 3 nos levantamos los colombianos con anuncios de que había una serie de alternativas.
y de que todavía se podía rescatar el proceso. Entonces digamos que sobre ese escenario quisiera plantear cuáles son las reflexiones que voy a hacer a lo largo de esta intervención. Y se perdió el plebiscito, ¿y ahora qué? Fue la pregunta que nos hemos hecho todos últimamente, en los últimos 20 días, o quienes hacemos seguimiento a este tipo de actividades. Como dijo aquí el profesor, la charla que daré se concentrará en 3 elementos: el análisis de los resultados del 2 de octubre, ya en frío, mirando los resultados uno a uno, tratando de explicar qué fue lo que sucedió y por qué sucedió esto, qué caminos entonces hay para implementar los acuerdos. Digamos que el gran giro que tuvo perder fue que al otro día todo el mundo estaba hablando, era bueno, ya no fue este el mecanismo, entonces ¿cuál va a ser? Incluso quienes lideraron el no, que son varios sectores del país, dijeron tenemos que unificarnos alrededor de implementar un mejor acuerdo. El tercero, vamos a describir un poco cuáles son esas alternativas que tienen no, y al final yo voy a cerrar con una pregunta, y es ¿cómo cambió el mapa político después del plebiscito? Que en las regiones creo que sí es una pregunta muy importante, incluso en Bogotá, porque la implicación del no cambió el ajedrez político de como nos estábamos pensando. En política, en los eventos electorales, el año pasado tuvimos el más cercano a autoridades locales, hace 2 años elegimos presidente, pero una realidad es que desde ya nos estamos pensando, los políticos se están pensando en el escenario del 2018. Y por eso la discusión sobre las alternativas de la implementación han girado alrededor de cuál será la agenda política que vamos a tener para escoger presidente dentro de 2 años. Ya no la implementación, sino cómo cambió ese ajedrez, y creo que eso es un elemento muy importante que debemos considerar. ¿Cuáles fueron los resultados del plebiscito? Miren, yo les quiero mostrar, voy a hacer aquí 3 puntos en los que quiero tocar en este elemento. Para mirar dónde se perdió. Pasó una emergencia que hasta la semana pasada el Consejo Nacional Electoral decidió resolver, y era lo que pasó con el huracán Matthew. No sé si ustedes escucharon, y habían incluso la posibilidad de repetir las elecciones en algunas regiones del país. Les quiero mostrar, digamos, cuáles fueron los resultados en esas regiones de afectación. ¿Y qué pasó con la abstención? Acá el profesor señalaba un tema que es muy importante, y él hablaba en el ejercicio de la construcción de la ciudadanía. Y dentro del ejercicio de la construcción de la ciudadanía, uno de los elementos más importantes que se tienen, y no el único de representación, es el derecho al voto. Nosotros como democracia representativa, digamos, tenemos un escenario ahí puntual como ciudadanos de corresponsabilidad. Pues quisiera tocar al final de esta primera parte de la intervención este resultado. Queda un poquito difícil. ¿Me escuchan así o es definitivamente necesario que utilice el micrófono? Por acá. ¿Es necesario que lo utilice? Ok. Bien, entonces me voy a intentar mover por acá. Bien, lo primero que hubo, no sé si ustedes se acuerdan, las primeras reflexiones cuando se perdió el plebiscito se dijo, oiga, el país urbano le dio la espalda al país rural. El plebiscito se perdió en las grandes capitales. Y uno comenzaba a mirar los datos y dijo, bueno, Bogotá no fue así. Ahorita vamos a mirar en detalle los mapas. Después hubo una segunda aseveración y salían, no sé si vieron los memes, todas las figuras, Bojayá votó el 98%, el departamento con la mayor aprobación del CIS fue Chocó, dijeron como las víctimas del conflicto armado, le dijeron sí al proceso, y quienes han vivido la guerra desde otra dimensión, le dijeron que no. Y comenzaron a responder, oye, un momento, miren, Antioquia es uno de los departamentos con más víctimas en el país, que más ha sufrido el conflicto armado, y el no ganó, dobló las elecciones. Lo mismo sucedió en norte de Santander, lo mismo sucedió en departamentos como Arauca. Entonces uno comenzaba a decir, bueno, la reflexión entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y aquí quisiera traer a coalición, no sé si ustedes conocieron la integralidad del texto de los acuerdos que se estaban refrendando ese día. Ustedes recuerdan las 297 páginas, y dentro de las propuestas que había, se trataba en el punto de participación política un elemento que tiene que ver con la representatividad en algunas zonas del país. Y ahorita voy a desarrollar ese punto, pero antes quisiera señalar 2 elementos frente a lo que he venido diciendo.
Si ustedes ven los departamentos donde mayor ganó el sí, el Chocó, Vaupés, Cauca, Putumayo, Nariño y Sucre. Los 4 primeros con una gran intensidad de la confrontación armada en este país. Lamentablemente no traje este mapa, pero cuando usted ve las acciones armadas ocurridas en los últimos años y sombrea ese mapa, las zonas más rojas son justamente ese litoral pacífico que coge a Chocó, a Cauca y a Nariño, coge toda la parte de Putumayo, llega hasta norte de Santander. Digamos, el mapa de la confrontación armada es un mapa que es fácil de identificar según las zonas y la presencia de actores armados ilegales. Pero cuando usted iba al otro lado se encontraba con norte de Santander, Antioquia y Huila, departamentos igual con gran afectación. No sé si ustedes vieron, pero en el norte de Santander, por ejemplo, hay una zona que se llama el Catatumbo. No sé si hay alguien aquí que sea del norte de Santander que conozca la región. Nadie de pronto en la región nos están escuchando. El Catatumbo es probablemente una de las zonas de conflicto armado más ágidas que hay en el país. La conforman 11 municipios, si no me equivoco, y hoy en día tenemos la contingencia no solo de las FARC, sino presencia del ELN, presencia del EPL y presencia de bandas criminales. Y allá uno esperaba, digamos, que la reacción fuera positiva, pero se perdió. Y lo mismo en Antioquia, así mirando el mapa departamental, ¿no? Sobre este argumento, entonces, nosotros lo que hicimos fue, oiga, pues desagreguemos los resultados electorales. ¿Por qué? Y acá vuelvo al ejercicio que les estaba planteando antes. En Colombia hay un problema de representatividad enorme. Ustedes saben, aquí el auditorio, cuántos representantes a la Cámara tiene la ciudad de Bogotá. ¿Alguien recuerda? ¿Votaron en las elecciones del 2014? Bueno, algunos. Bueno, Bogotá, con respecto, por ejemplo, al departamento de Putumayo, que únicamente tiene 2 representantes, Bogotá alcanza a tener 17. Antioquia también tiene un número de representantes muy altos, y la ecuación es muy sencilla. Como somos una democracia representativa, el equilibrio que buscamos en materia de representatividad, al menos en estas cámaras, es directamente proporcional al número de población que hay en los territorios. Pero como Colombia es un país tan heterogéneo, ¿cierto? Es un país tan distinto. Nosotros tenemos gran parte del país con grandes extensiones de territorio en los que tienen baja densidad poblacional, me explico. Tienen muy poquita gente y viven en un terreno muy amplio. Aquí en Bogotá somos 8 millones de personas y si ustedes nos ven en el mapa, aquí no se alcanza a distinguir muy bien, voy a acercarme un poquito. Esa manchita concentra 8 millones de personas, mientras que usted va al sur y no encuentra ese número de población. Y cuando usted va a los acuerdos se entendía que las reformas propuestas, al menos en temas de cultivos de uso ilícito y reforma rural, estaban dirigidas a esos focos de población, en los lugares en que hay muy poquita gente, pero hay muchas demandas, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro del acuerdo había planteado un tema que se llamaba circunscripciones especiales de paz. No se sabía el número concreto, pero se pensaba que estarían en estas zonas para aumentar la representatividad. Porque esto es importante. Si ustedes ven, ¿se acuerdan de esa vaina que se llamó la mermelada? En 2012 o 2013. Bueno, quienes recuerdan, si no les explico, la mermelada era una vaina que los representantes a la Cámara les daba al gobierno plática para llevar proyectos a las regiones donde ellos eran. Por supuesto, estos proyectos los llevan a donde hay votos, porque la dinámica electoral pues se gana con votos. Usted las elecciones las gana con votos y si no, veamos el plebiscito. Entonces estos proyectos siempre se concentraban en la zona norte del país, donde hay mucha densidad poblacional, pero donde las demandas y el impacto del conflicto armado sí ha existido, por supuesto que sí, pero ha sido menor. Entonces lo primero que estábamos mirando era sobre esa hipótesis de, oye, ¿el país urbano le dio la espalda al país rural? Descubrimos que sí. Cuando ustedes ven este primer mapa, el que se llama porcentaje de votación por el sí en el plebiscito, entre más verde está la zona, quiere decir que fue mayor porcentaje de la elección por el sí. Como ustedes ven, las zonas más oscuras está el Chocó, el Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Amazonas, y el centro del país está muy difuminado. Entonces, donde había muy poquita gente, ganó el sí arrolladoramente,
no era suficiente porque pues no sumaban un potencial electoral necesario, mientras que en el centro del país, donde el sí no ganó con tanta contundencia y la participación fue casi la misma media, pues sirvió para darle vuelta al resultado electoral. Un dato, cuando ustedes miran a nivel departamental, Colombia tiene 32 departamentos y el sí ganó en 19. En los restantes 13 ganó el no. De esos 19 departamentos, en 7, todo el departamento ganó el sí. En todos los municipios del departamento, perdón. Por ejemplo, Cauca, que tiene 37 municipios, si no me equivoco, creo que me estoy equivocando con el número, en todos los municipios ganó el sí. Y en departamentos que son muy pequeños, por ejemplo, Cauca y Caldas y Quindío, ganó el no y ganó en todos los municipios. Entonces, cuando usted miraba las cuentas desagregadas, decía, oiga, sí ganó en todo lado, menos ganó el resultado final. Y era porque efectivamente una de las razones que se tenía era que el país, la ruralidad, pues tenía una menor proporción, no votó, vamos a tomar ahorita el punto de la abstención, pero los centros urbanos sí ganaron. Yo llamaba Arauca. Arauca es un departamento con 7 municipios y el que jaló la votación fue la ciudad capital, que es la que menos ha sufrido la confrontación armada. En el segundo mapa miramos los resultados de la votación en las zonas veredales y transitorias donde se pensaba concentrar las FARC. De las 27 propuestas, el no ganó en 7 u 8. Y eso también habla del ejercicio democrático, el importante que tenía. Gracias. Por ejemplo. Ah, ok. ¿Se perdió? No, ya, acá está. Y lo importante que era, por ejemplo, acá. En esta región del país, en los resultados electorales de 2015, el Centro Democrático ganó, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, en la capital. Apenas 2 horas de donde se concentró y fue la 10ª conferencia, ¿cierto? O sea, había una hipótesis muy amplia y era como, en todas esas zonas en las que están las FARC, en las que se va a querer concentrar las FARC, pues fácilmente va a ganar el sí por un delito electoral que se llama constreñimiento armado. El resultado del 2 de octubre, dentro de las cosas favorables que tiene, es que por primera vez, creo, en el país solo se registró un hecho de orden público, alteración de orden público en la contienda electoral y se abrieron mesas en todo el país. Es decir, la participación estaba garantizada, no delito electoral, no había constreñimiento y además se podía celebrar. El gran problema que hubo fue directamente el de la participación de la gente, que lo vamos a revisar ahorita. Y finalmente, este era el mapa que les contaba. La Fundación Paz y Reconciliación en 2014 hizo un ejercicio para decir cuáles eran los municipios que se debían priorizar para la implementación de los acuerdos. Yo les hablaba hace un rato, y esto creo que en regiones es muy claro, y es que el país no es homogéneo en ninguna de sus expresiones. Entonces nosotros desde la Fundación dijimos, oye, hay que plantear un índice o una estrategia que nos permita decir cómo podemos focalizar los recursos del posconflicto. No voy a entrar en detalles sobre el indicador, pero los resultados fueron 281 municipios. Si ustedes comparan los mapas, esta es la parte que les hablaba del litoral pacífico, donde mayor concentración de víctimas de conflicto armado hay en el país. Este corredor, para los que no conocen, este es el Urabá antioqueño, Bajo Cauca, un poquito de Magdalena Medio y llega y empata al norte de Santander. Este corredor especialmente es un corredor de mucho tráfico de estupefacientes y convergen diferentes grupos armados ilegales. Por ejemplo, si usted mira acá en esta zona del Putumayo y del sur del Nariño, las FARC es un actor homogénico frente a otros grupos armados ilegales, mientras que aquí la gran demanda, digamos, que se tiene sí está frente a las bandas criminales o grupos armados organizados. Cuando usted mira este mapa, lamentablemente no tengo aquí internet, pero y cruza los resultados electorales en estos municipios, se da cuenta que en estos municipios efectivamente ganó el sí. Yo les daba el ejemplo de Antioquia. En Antioquia ganó arrolladoramente el no. En Medellín doblaron, sacaron 400.000 votos. Pero usted ahí mira en estos municipios, que esto acá está, como les decía, Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, que son estos municipios, encuentra que el sí ganó significativamente. Entonces, de nuevo, en lugar de la representación política,
pues vuelve y emerge en la discusión sobre por qué se perdió el plebiscito, y creo que ahí los resultados y entender los resultados a nivel municipal dan ese lugar de interpretación. Bogotá sacó las votaciones dentro de las capitales más importantes, ganó el sí, no por mucho. El resultado, en todo caso, el resultado final, como ustedes conocen, es apenas la diferencia de 50.000 votos, pero creo que la idea que acá les estoy planteando y lo que quiero dejar claro es que a la hora de analizar los resultados electorales, sin entrar en el tema de abstención que lo vamos a tocar ahora, sí es muy importante identificar cómo fue el comportamiento que se tuvo en los municipios que más ha afectado a la violencia. Y este cuadro lo resume así. Si recuerdan la primera tabla que les había mostrado, Chocó fue el departamento que mayor votó sí al plebiscito. Nosotros hicimos un ejercicio para ver la relación con víctimas que se tenía, muy bueno, cuánto es la población, el número de víctimas reportadas y la tasa. Les voy a explicar rápidamente por qué es esto. Cuando usted comienza a preguntar sobre cuál es el lugar donde mayor víctimas hay en el departamento, usted encuentra inmediatamente que Bogotá o Antioquia, incluso Medellín, son las ciudades que en número más reciben víctimas. Pero la proporcionalidad que existe con la población total es distinta. Entonces lo que nosotros hicimos fue mirar cuánta gente hay, cuánto es el número de víctimas, y sacamos una vaina que se llaman tasas. Y las tasas lo que le permiten a ustedes comparar los datos. Entonces, cuando usted ya comienza a comparar el número de población que hay y el número de víctimas que hay en ese departamento, encuentra que la victimización de estos departamentos, por ejemplo, para Chocó es 190. Eso quiere decir que cada 10.000 habitantes, 190 son considerados víctimas. Y el sí ganó con un porcentaje del 80%. Lo mismo sucede en Putumayo. Aquí había un caso que es bien importante, que tiene que ver con Arauca y con Caquetá, y que, como les explicaba, también tiene que ver con los centros urbanos. Miren, Colombia es un país tan interesante de analizar a nivel territorial, que usted encuentra en zonas incluso que han sido muy golpeadas por el conflicto armado. Caquetá es una de las casas de las FARC históricamente, en la que los centros urbanos también tienen un gran lugar de posición. Y eso, en todo caso, a pesar de los resultados, digamos, tiene una gran ventaja para el ejercicio democrático en Colombia. O sea, aquí también hay un llamado muy importante, y es que, a pesar de las condiciones de la guerra, digamos, en este ejercicio y en este contexto, en municipios como San Vicente del Caguán, la capital del departamento de Caquetá, que tiene un alcalde de oposición, pudo hacer campaña libremente, y finalmente eso se va en los resultados electorales. Y digo que es muy importante porque, volviendo al pasado de nuevo, uno de los grandes temores que se tenía de que las elecciones se llevaran a cabo sin que las FARC hubieran dejado las armas, era justamente que había una alta probabilidad de constreñimiento armado. Constreñimiento armado, me explico, es un delito electoral en el cual, por el uso de la fuerza, a usted lo obligan de votar de una u otra forma. Y creo que el resultado está mostrando ciertamente que ese ejercicio no sucedió. Y acá quiero traer las palabras de hace un par de meses, un señor que se llama Manuel Cepeda, que fue ministro del Interior en los 80, ya es un señor como de 80 años. Nosotros le estábamos preguntando, es experto en justicia, y le estábamos preguntando sobre la JEP. Más adelante voy a hablar de eso y les voy a explicar un poco. Y el tipo nos dijo, mire, más allá de todos los tecnicismos que existan, el gran valor de la paz que yo viví en los 90 cuando lideré los procesos con el M-19, el Quintín Lama y las demás guerrillas que ya se desmovilizaron, es la generosidad de los grupos armados, que se traduce en la voluntad política de dejar las armas. Mire, pues, ese es el principio básico, ¿no? Si entraron es porque tienen la voluntad. Y dijo, no, Carlos, mire, a pesar de las posibles barreras que se pongan, y él trajo a colación un ejemplo en los 90 con el M-19, si ustedes no recuerdan, el M-19 se desmoviliza en 1991, pero antes asesinan a uno de sus líderes, candidato presidencial, Carlos Pizarro, y el acuerdo no estaba firmado, y la voluntad de paz superó, digamos, ese impasse y dejó que el ejercicio siguiera en pie. Y creo que la desmovilización del M-19 y la reinserción a la vida política del M-19 es a todas luces un éxito, y ha sido un éxito en tanto no hubo disidencia armada, y en que muchos de sus combatientes de diferentes rangos pudieron participar política, incluso desde distintas orillas. De pronto ustedes no conocen, pero el Centro Democrático, hay un señor que se llama Eber Bustamante.
senador. Eder Bustamante era guerrillero del M-19 y hoy en día está en el Congreso de la República desde el Centro Democrático. Hay figuras más visibles como Antonio Navarro Wolf, el exalcalde Petro, Carlos Caicedo, un alcalde de Santa Marta, que fueron no el M, pero sí las guerrillas, y que han podido hacer el tránsito hacia la política en la legalidad, y eso muestra, digamos, el valor que tenía la negociación. Entonces, bueno, por mostrarles esto, y definitivamente dentro de los análisis, esas primeras palabritas que salieron cuando dijeron, oiga Carlos, no, miren, en Antioquia hay muchas víctimas y ganó el no, creo que es agregar los datos y aterrizarlos territorialmente nos daban cuenta de, claro, ganó el no, pero el sí incluso en esos departamentos ganó en las zonas de mayor confrontación. Y creo que en el plebiscito lamentablemente sí hizo falta un poquito, por supuesto, de mayor comprensión de los acuerdos, pero sí de que el país que ha sido más ajeno a la dinámica de la violencia, pues digamos pudiera reconocer cuáles eran las bondades de un proceso que más adelante, cuando miremos las caras del no, quisiera desagregar algunas de las ideas que sustentaron esa actividad política. El huracán Mati. Miren, en Colombia se jacta de ser uno de los países normativamente más amplios, ¿no? Nosotros dicen que tenemos una norma para todo. Somos absolutamente normativos en ese sentido, y además tenemos una tradición jurídica muy amplia, no por nada, a pesar de que nuestra democracia, que es un tema de otro o para otra conversación, tiene tantos problemas en materia de representatividad, de control, de transparencia, se jacta de ser la democracia más estable de Latinoamérica. Y la más antigua y la más bonita, y eso es un absurdo cuando usted comienza a mirar cuáles son las condiciones en las que se ha desarrollado esta democracia. Pero más allá de eso, mi idea es que nosotros tenemos una ley para todo. Cuando comenzó el plebiscito, y esto es una infidencia, y se supo que no se habían podido abrir unas mesas y que en la costa caribe, especialmente en el Atlántico, había una gran afectación de las lluvias. Armando Benedetti, senador del partido de la U, dijo, oiga, que se repitan las elecciones, que la paren, hizo el llamado al Consejo Nacional Electoral. Un paréntesis para ponerlo como en contexto. En Colombia, los responsables normativamente de decidir sobre las elecciones, de tener control sobre las elecciones, cualquier tipo, ya sean de consejos, asambleas, departamentos o estas populares como el plebiscito o el referendo, son tres organismos: la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Sala Quinta del Consejo de Estado. Ellos son como los grandes responsables de todo el ejercicio electoral que hay en el país, que también tienen mil problemas que no voy a mencionar acá, pero ese día el Consejo Nacional Electoral se reúne en sala muy temprano y dice, oiga, y sobre una emergencia ambiental, ¿quién decide no hacer la elección? Es decir, ¿quién decide o cerrar la mesa o volverla a una fecha típica? Pues nosotros somos la autoridad, nosotros debemos hacerlo. Revisaron constitucionalmente, no, estamos impedidos. No, que lo haga la registraduría, que la registraduría es la que abre o cierra los puestos electorales. No, la registraduría también tenía reservas, es que no hay nada que diga sobre emergencias ambientales qué es lo que pueda suceder. El único razón para no celebrar una elección en su calendario ordinario era alteración del orden público. Claro, nuestra tradición de violencia desde los 90s, las guerrillas, las FARC, el ELN y las que existieron anteriormente a estas, peleaban contra este sistema político, ¿cierto? Entonces, cuando había un evento electoral, ¿qué hacían? Pues quemar las urnas, cerrar las vías, alterar el orden público para que no se pudiera realizar la elección. Y sobre esa realidad fue que nosotros decidimos normativamente decidir cuándo se hacía o no una elección en un calendario ordinario. Cuando pasaba esto, simplemente no se abrían las mesas y se llamaba una elección atípica que podía ser al otro día, a la semana, a los 15 días, de acuerdo a las condiciones lo favorecieran. Pero no había una norma que nos pudiera decir, oiga, y si se inunda el colegio en Barranquillita, no sé, en cualquier vereda y no se pueden llevar las elecciones y usted le vulnera el derecho fundamental al ciudadano de ejercer el voto, entonces ¿qué? Pues no se pudo, y el Consejo Nacional Electoral durante 2 semanas estuvo estudiando la posibilidad de repetir elecciones en estos puntos.
Esta tabla les muestra los departamentos en donde no se pudieron llevar a cabo elecciones. Acá no es que en el departamento o en un municipio se haya podido llevar, ustedes saben en Bogotá, los que puedan votar acá, que todos van a un puesto de votación. Realmente no se pudieron celebrar las elecciones, fue en 14 puestos de votación distribuidos en estos municipios: Uribia, Maicao, Repelón y Bagadón, Chocó Atlántico y La Guajira. El argumento que estaba detrás era, bueno, si usted le vulneró el voto fundamental y la ciudadanía se está expresando que quiere participar, pues hay que generar un mecanismo para que sea así. Cuando usted miraba el potencial electoral, ¿qué es el potencial electoral? Es el total de votos que puede tener una mesa. Por ejemplo, si aquí hay 200 personas y todos votamos acá, nuestro potencial electoral de esta mesa son 200 personas. La participación ya podrán ser 100, 20, 50, pero el potencial, que es lo que se calcula, porque se supone que todos haríamos ejercicio de ese derecho, es el que da lugar, digamos, de poder decir qué tanto cambiaba o no el resultado con la participación de estos. Al final, ese potencial electoral en estos municipios en los que no se abrió la votación fue de 32.218 votos. Eso significa que en el ejercicio hipotético, aquí me chivió el Consejo Nacional Electoral porque el jueves se pronunció y en las pasadas presentaciones, como no había una decisión normativa, yo todavía jugaba en el hipotético de qué puede pasar, pero ya no. Y en todo caso lo voy a repetir, de los 32.218 pelados que podían votar, personas que podían votar, no cambiaba el resultado electoral en el caso en que todos lo hicieran. Entonces, ese argumento cerraba la posibilidad de repetir las elecciones, porque la Corte lo que determinó era, ojo, si las personas que estuvieron limitadas a votar son decisivas para cambiar ese resultado, es más probable que se vuelva a abrir la zona de votación. Esta fue la que no abrieron, y entonces el Consejo dijo, no, un momento, pero es que hubo otros lugares del país en los que la participación fue absolutamente atípica. Si bien nosotros tenemos una tradición electoral en la que no votamos, pues esta llegó apenas al 20%. Y esas mesas, y esto obedece a que el huracán afectó, entonces las mesas abrieron a las 11, 1 de la tarde, hubo menor tiempo, también hubo vulneración del derecho. Y además, hermanos, si a usted le cayó un huracán al lado, pues usted está más preocupado por salvar sus cositas de la casa, porque es que además las condiciones en las que vivimos en el país, acá en todas calles hay muy poquitas, todo es barro y precariedad en la mayoría de estos casos. Usted está más preocupado por salvar sus cositas, que le han costado bastante, que pues por ir a votar. O sea, ahí el consejo dijo, no, hermano, mire, ahí la afectación ya es para más de 400.000 personas. Entonces se estaba reabriendo el debate, y la Corte ya se pronunció y dijo, en un momento, pero nuestra ley lo que dice es que si hubo apertura de mesas, el ejercicio democrático, a pesar de que no tuvo el mismo tiempo que en otras ciudades, por cualquier razón se llevó a cabo. Y esto del huracán Matthew al final, si ustedes miraban, y aquí voy a ser un poco arriesgado, en Atlántico, únicamente en Atlántico, pues ya que, pero lo voy a decir, en el departamento de, a ver si lo tengo acá, no alcanza a estar el porcentaje, pero no, sí, ya lo vi. Atlántico iba ganando con el 60% y había votado solo el 24% de la población. La media de participación para la elección fue del 37%. A mí me gusta echar un número porque el tema electoral me apasiona bastante, y pues mandé qué significaba llegar al 37% en Atlántico en número de votos. Solo en Atlántico, donde hubo afectación y una participación bastante baja, a pesar de que hubo apertura, se perdieron más o menos 250.000 votos. Y con esta tendencia, señores, hoy sería otra de la historia, pero ya no fue. Entonces hay que pensar ya en otro tipo de alternativas. Y al final quería decir sobre la abstención. Yo sé que me están escuchando en región y creo que esto es bastante, en Bogotá sucede, pero en las regiones aún más. Y esta elección, dentro de su atipicidad enorme, era que usted no tenía una cara dentro de la elección. Nosotros estamos acostumbrados a votar es por Pepito, por Juanito y por Fulanito. Acá el sí y el no, si bien lo quisieron abanderar, equivocadamente a mi modo de ver, el sí con Santos, porque no era Santos, y el no con el uribismo, pues definitivamente no era esa tampoco la elección. Y acá hay otro de los problemas grandes de la democracia colombiana, y es que primero sí tenemos un sentido de corresponsabilidad en nuestro derecho de ejercer nuestra ciudadanía,
Es decir, no votamos, eso para que eso no cambia nada, sino hay un sentido de corresponsabilidad informada con yo voto por, yo hago seguimiento a, que es un derecho que nosotros tenemos, incluso un deber, y entonces tradicionalmente nuestra participación ha sido absolutamente baja. Para eventos nacionales, por ejemplo, cuando son elecciones de Congreso presidenciales, votan alrededor de 17, 18 millones de personas, que eso es como el 47%. Y en elecciones locales, cuando vamos a votar alcalde o concejal, subimos un poquito casi a 20 y superamos el 50%. Acá fue sobre el 34, 37. Entonces, digamos, de entrada, la participación fue absolutamente normal en un país que no entiende la corresponsabilidad del ciudadano como elector para tomar decisiones frente a lo que se llama la democracia representativa en un sentido muy amplio. Y segundo, ese porcentaje que falta para subir a la normal, pues mire, lamentablemente acá las elecciones se mueven con mucho dinero. Si hay gente, no sé si nos están escuchando en La Guajira, en 15 días vuelven a haber elecciones, pero un departamento como La Guajira, no sé si ustedes han escuchado la urgencia humanitaria en materia de niños muertos por desnutrición, ¿cierto? Usted llega y escucha en ese departamento que se gastan 10.000 o 15.000 millones de pesos en una campaña electoral, ¿cierto? O sea, acá no había ningún incentivo y ningún político, porque no lo tenían, pues yendo a las casitas a ir a comprar, y eso también tuvo una repercusión directa en la baja participación. Pero lo que es más grave acá es que es una radiografía exacta de que no tenemos ese sentido de corresponsabilidad informada frente a nuestro deber de votar, y no es solo votar, sino de hacer seguimiento a nuestros políticos. Yo generalmente hago esta pregunta y me gustaría que sí, aquí la voy a replicar, y que levantaran la mano quiénes votaron el año pasado, en 2015. Bien. ¿Quiénes votaron al Consejo de Bogotá? Muy poquito. ¿De verdad votaron tan poquitos? Miren ese problema tan grande que tenemos de representatividad. ¿La mayoría son menores de edad? Ok. De los que levantaron la mano, levanten la mano por si se acuerdan por qué concejal votaron. 2 personas, 3 de como 20 que me habían levantado la mano. La señora, ¿usted votó para Senado en 2014? ¿Y se acuerda del senador por el que votó? Sí, yo votaba por el partido Mira. Ah, ok. Este ejemplo me cae como anillo al dedo. El partido Mira es uno de los partidos más juiciosos que hay. Ojalá todos, a pesar de las diferencias ideológicas que uno pueda tener, ojalá todos tuvieran un comportamiento tan riguroso como ese. Pero la realidad, me cogí un ejemplo que no era, y es que no existe ese sentido de corresponsabilidad, y eso, miren, en el reflejo acá, 34%, un país absolutamente dividido, la elección fue de 50.000 votos y nos vinimos a las alternativas porque, como les dije al comienzo cuando comencé a hablar, todo el mundo estaba diciendo esto es el retorno a la guerra. Tanto el presidente Santos como la guerrilla de las FARC, su primer anuncio fue como, nosotros nos mantenemos en el acuerdo y queremos buscar alternativas. Y nosotros hemos planteado desde la Fundación Paz y Reconciliación 7 alternativas. Creo que me va a tocar correr un poquito, no estamos bien de tiempo, ¿cierto? 7 alternativas, cada una ha tenido en estos últimos 20 días un momento más de fuerza que otras, y al final, solo al final les voy a decir yo qué creo que va a pasar, pero les voy a explicar en todo caso las 7 alternativas. La primera, y esto el 3 sonó, la primera semana sonó un momento y fue como, esto no tiene reversa, el país está dividido, esto significa una Asamblea Nacional Constituyente, como en el 91 para volver. Esto recoge todos los gremios, incluso dentro del proceso, si ustedes recuerdan, el Centro Democrático era partidario de una Asamblea Nacional Constituyente. A las FARC no le gustaba tanto, pero también prefería una Asamblea Nacional Constituyente que un plebiscito. Incluso, ahorita me mencionabas Petro, también él decía, no, es una Asamblea Nacional Constituyente, esto tiene que ser un gran pacto nacional, reformar, incluir a los sectores, bueno, corregir lo que no se hizo en La Habana, en fin. Esa primera alternativa nosotros vemos que, a medida que ha pasado estos días, ha bajado la intención política de que exista una Asamblea Nacional Constituyente. Significaría para los intereses de quienes hoy son mayoría una probabilidad muy muy alta de que se les inviertan, digamos, las cargas políticas en materia de representación, y que este 6,5 millones que representan muchas partes de lo que se considera hoy el no,
pues sean mayorías y puedan generar más retrocesos que avances dentro de lo que se está pensando. Además, el consenso político está más pensado en el 2018 y las fuerzas políticas están diciendo, mire, la Asamblea Nacional Constituyente es posible, pero después. Y ese después es como, si en el 2018 la implementación tiene fallas, pues ahí miramos si hay que reinvertir, digamos, y hacer todo por una Asamblea Nacional Constituyente. Señor magistrado Cifuentes, no sé si ustedes acá han participado en algunas de las movilizaciones a favor de la paz. Tan pronto se perdió el plebiscito en el Parkway, aquí muy cerca de esta universidad, bueno, relativamente cerca, se comenzaron a concentrar ciudadanos. No, que hay que buscar una alternativa, que nosotros somos el constituyente primario, más allá de la asamblea, el pueblo sí quiere el sí, ¿qué hacemos? Y esto comenzó a generar unas movilizaciones sociales, y el magistrado dijo como, oiga, hay una oportunidad de ampliar los mecanismos, y es una figura constitucional que se llaman cabildos abiertos. Los cabildos abiertos, nosotros no vemos un lugar de viabilidad por la siguiente razón. Tendrían que hacerse en los 1.103 municipios que existen en Colombia. Y el llamado para que se abra el cabildo abierto en cada uno de los municipios tiene que ser del 5% de esa población. Pues acabamos de ver unos resultados que son desastrosos en materia de participación. Yo no me imagino en todos los municipios del país la gente activándose para abrir el cabildo, para luego delegar gente que vaya a asambleas departamentales y luego nacionales, pues para que se haga la transformación. Este cabildo abierto, si bien no es una alternativa para la implementación, sí es una alternativa que ha dinamizado bastante la movilización social, pero ese es otro tema. En todo caso, es una de las alternativas. El magistrado Cifuentes ha tenido ya varias intervenciones en las que insisten que se le tiene que dar esa figura. En Colombia nunca se ha hecho un cabildo abierto, pero esa figura que está en la constitución política, que puede venir a salvar los acuerdos y que era una figura que representa a la sociedad en todo su conjunto, porque son ellos mismos los que demandan estos cambios. El tercer cambio, la tercera alternativa que nosotros entendemos es un gran frente amplio nacional por la paz. Yo no sé si ustedes recuerdan esa primera semana después de las elecciones, Andrés Pastrana, por ejemplo, salió y dijo en una declaración, ahora sí el país está unido. Con este nuevo escenario de polarización que estábamos en el 2, la nueva negociación nos permitirá que tanto el sí y el no esté unido hacia la implementación. Después salió Marta Lucía Ramírez y dijo, es que lo que se tiene que mover, digamos, es la sociedad en un frente amplio que demande las transformaciones. Este escenario de participación es distinto al del cabildo abierto, porque únicamente lo que dicen es una gran presión social con unos acuerdos, con unos reajustes mínimos al acuerdo para la implementación, y que estaba soportado, digamos, en la movilización. No sé, repito, si ustedes han ido a la movilización han visto que la consigna es un acuerdo ya, la sociedad lo está mandando ya, tenemos que avanzar hacia la implementación. Es una de las alternativas. La cuarta que nosotros hemos planteado es una renegociación, que significa reabrir la mesa. Muy compleja. Una de las alternativas que vemos que sería, digamos, en el tiempo, generaría de nuevo una negociación de 1, 2, 3, 4, 5 años. Porque es que si usted reabre la mesa y si usted llega a una parte del no, llega con unas demandas, que ahorita las vamos a mirar, pues la otra parte que estaba negociando va a decir, bueno, si usted mete puntos, pues yo también meto otros. Y no sé ustedes si alguna vez han tenido que hacer una negociación, ya sea con su pareja, su mamá, su papá, lo que sea, pero nadie se para por menos de lo que ya ha ganado, ¿cierto? Si usted negocia algo y le dicen como, bueno, una salidita a tal lado, pues usted después de esa salidita, si le piden una renegociación, usted la salidita la tiene y voy por algo más. O si no, pues para qué abro la negociación, ¿cierto? Entonces, digamos, ese punto primero tiene una implicación en el tiempo muy fuerte, y segundo, reabrir la mesa y reabrir todos los puntos significa meter cosas nuevas. Y meter esas cosas nuevas es muy complejo en el contexto en el que estamos. Una segunda renegociación, que digamos es lo que se espera que pueda pasar, y esta yo la llamo de latonería y pintura. Marta Lucía es la que más ha hablado de esto y dice como, oiga, mire, sobre el acuerdo hay que corregir algunas cosas del lenguaje que no son precisas,
y algunos puntos en justicia o participación política, que es dar concretamente cuáles son las limitaciones o no que se tiene, pero que la estructura del acuerdo no se transforme para que usted, guerrilla de las FARC, no se sienta amenazado y no pida más cosas, y nosotros hacemos ese nuevo acuerdo y lo impulsamos y lo sacamos. La otra alternativa es, oiga, Congreso, salve usted el proceso. Y acá les explico un detalle. Cuando el presidente Santos en 2012, en un acto de probablemente soberbia política, definió y decidió que esto se iba a plebiscito, lo hizo únicamente vinculante al Ejecutivo. Me explico. El acto legislativo para la paz, el que dijo como al final, luego de la refrendación, la implementación se podrá llevar a cabo, amarraba únicamente al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, que iba a tener unas facultades especiales para poder hacer la implementación de los acuerdos. El Congreso de la República tiene la potestad de poder salvar estos acuerdos y por decretos llevarlos a cabo. Incluso si ustedes ven el uribismo, inmediatamente ganan. Una de las primeras estrategias que hizo al interior del Congreso de la República fue: legislemos la amnistía para salvar el proceso, ¿cierto? Digamos que el Congreso tiene la potestad y tendría la potestad de poder ejecutarlo, pero políticamente en un contexto, a vísperas de unas elecciones donde los congresistas, insisto, los congresistas no están pensando ni en la paz, ni en la reforma tributaria, están pensando en la reforma tributaria en cálculo de cómo eso hace ruido o no a mi reelección. Entonces digamos que el Congreso es muy difícil que con un país con 6,5 millones, que no es menor, pues vaya a omitir el no y el plebiscito para coger esa bandera e implementar el acuerdo, que insisto lo podrían hacer acudiendo incluso a que pues la paz es un derecho fundamental y todos tenemos, bueno, en fin. Entonces digamos que aquí hay un escenario muy poco probable. Y el tercero es que si esto se comienza a dilatar en el tiempo, pues lo apocalíptico volvería a ser una realidad y sería volver a la guerra. Yo les hablaba hace poquito como de la generosidad, tanto del gobierno nacional como de las FARC, de decir, oiga, nosotros nos mantenemos en que el acuerdo ya está firmado, solucionen ustedes esa cosa, salven el proceso, pero si ustedes vieron, esta semana hubo una entrevista a uno de los jefes de las FARC, a Abel Márquez, y él dijo, oiga, acá podemos pasar de un limbo jurídico, que es el que está en la implementación del acuerdo, al infierno, y él estaba haciendo la referencia directamente a volver a la guerra. Y les voy a hacer una reflexión muy corta, y es que hoy las FARC, que estaban preconcentradas allá en los llanos del Yarí, muy cerca de San Vicente del Caguán, salieron de su conferencia, no sé si ustedes vieron en noticias, hicieron la 10ª conferencia de las FARC, la despedida de las armas, todos ellos de civiles, fue una gran fiesta, y después cuando vino el baldado de agua fría del no, pues esta gente estaba pensando en que se iba a comenzar a mover a las zonas de concentración, que iban a entregar las armas y iban a empezar una nueva vida. Cuando ganan no dicen, ve, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Acá, hay una frase que era como, yo quería volver el fusil y me están diciendo que no, que me quede con él. Y lo que pasa es que en el tiempo, si usted comienza a dilatar esto, usted no puede volver sostenible primero el cese bilateral. Entonces usted, el presidente, dijo, lo mando hasta el 31, y fue y le dijo a Naciones Unidas, oiga, quédense ustedes viendo estas zonas de preconcentración, que yo salgo de esto. Y ya Naciones Unidas también dijo, nosotros nos quedamos hasta que hay cese bilateral, pero no puede ser indefinidamente. Entonces, claro, ahí comienzan a generarse unos riesgos y como el escenario de la paz también es hipotéticamente, pongámonos en los zapatos de los otros, pues yo me imagino que estos guerrilleros, si esto se comienza a dilatar, son como, ve hermano, devolvámonos al monte y a seguir en esto, porque no tenemos ninguna alternatividad posible para dejar las armas. No tenemos, ellos siempre han hablado de una seguridad jurídica que me permita dejar las armas. Entonces nosotros creemos que el tiempo ahí es el peor enemigo, hay que buscar dentro de estas alternativas que estamos planteando, que hemos planteado y que se han puesto en la opinión pública, hay que tomar una decisión antes de que este año termine. Más porque en Colombia pasa otra cosa que es bien importante y es que el año se acaba en diciembre, no el 31 sino el 1.
Si esto no se soluciona antes de diciembre, muy seguramente se va a dilatar hasta enero, febrero, marzo, y en marzo ya comenzamos a mover un ajedrez político hacia las elecciones, y sería este último escenario. Estas son las 7 alternativas que nosotros estábamos planteando, y entro a la tercera y última parte de mi intervención. Y yo lo llamé como las caras del no. Aquí hay una cosa que en Colombia es un país maravilloso para los que nos interesa la ciencia política y estudiar estos temas. Cuando ganó el 2 de octubre, esto ya lo he dicho varias veces, ¿a quién buscaron como el abanderado del no para que hablara en nombre de todos ellos? Al expresidente Uribe. El primero que salió fue Pachito, pero en la noche todos estábamos, incluso yo, todos estábamos pendientes, era ¿qué va a decir el presidente? Sí, el expresidente, perdón. ¿Qué va a decir el senador? Y estuvimos atentos porque se estaba diciendo, el no lo representaba era este señor. Y no, resulta que no. El no tiene muchas caras. Y el no, y en eso el presidente, digamos, se fue muy hábil en su primera semana de derrota, de plebitusa. Entonces estas son las caras más visibles. Acá no se ve, la primera que tengo es ACORE, que ACORE es una organización de los militares retirados, de los oficiales retirados. Está la señora Marta Lucía Ramírez, el señor Alejandro Ordóñez, los sectores cristianos, las iglesias cristianas, y yo hago ahí un slash y pongo también las católicas, y el presidente Andrés Pastrana. Hay un documento que le voy a compartir por medio de Albert para que se los haga llegar, de 22 paginitas, muy sencillo, en el que está punto a punto las demandas del no, para que lo lean y vean como cuál es lo viable y qué no es lo viable. Y yo saqué los puntos muy pequeñitos, pero más significativos. Justicia es un tema transversal en los que quieren todos. Ahorita vamos a hablar un poquito de la JEP. El tema de desarrollo rural, Marta Lucía lo tiene como un elemento muy importante en materia de implementación e inclusión del sector privado. Lo de participación política, todos lo vinculan al tema de justicia, ya les voy a explicar por qué. Ordóñez, y aquí se me quedó, pero los sectores religiosos están con esto de la ideología de género, también la participación. Y el acuerdo era muy amplio, era más que esto, y lo que quiero decir en este momento es que si ustedes ven, y acá están, digamos, el Centro Democrático, que tiene una apuesta en cada uno de los puntos, pero cuando usted lee, también están hacia justicia y participación política, ahorita vamos a hablar de eso, y es que las discusiones en el acuerdo giraron alrededor de estos dos puntos, justicia y participación. Yo no sé si ustedes leyeron todo el acuerdo o vieron los videos o miraron un resumen o lo que sea, pero el gran paquete que había dentro de los acuerdos, o sea, lo más robusto era el primer punto. Y a nadie le preguntaban, oiga, ¿usted quiere vías terciarias, que era uno de los programas que se implementaban dentro del acuerdo? ¿O usted quiere infraestructura en las zonas rurales? ¿O usted quiere que a los municipios les actualicen el catastro? El catastro es saber qué tenemos, y en Colombia no sabemos ni siquiera qué tenemos. Eso es para cobrar impuestos además, propiedad privada. No, todo el tema siempre era justicia, víctimas relacionado y participación política. Y la agenda se concentró en eso. Y estas caras, dos conservadores, dándole la espalda a su partido, lograron posicionar eso. El señor Ordóñez, en la esfera política de derecha que pueda estar, y especialmente el Centro Democrático, que fue quien se abanderó de estos supuestos, y que, como les digo, no era el único representante del no. El Centro Democrático es un partido que se creó en 2014, ¿cierto? El Centro Democrático, cuando llega a 2014, obtiene 20 senadores, cerca de 27 representantes a la Cámara. Una votación importante en presidencia. Luego se vuelve a medir en elecciones en el 2015. Tiene 56 alcaldías de 1106. Un partido pequeño. Es un partido con un muy poco margen de gobernabilidad territorial.
pero con un líder que logró transformar la agenda según los intereses que él quería, incluso de poner temas como el de ideología de género o reforma tributaria en un acuerdo donde no lo existía. Entonces aquí me devuelvo, un segundito, perdón, y en materia de justicia, ¿cuál es la demanda, por ejemplo, de los oficiales retirados? Los tipos dicen, miren, en ese acuerdo efectivamente hay oficiales de la fuerza pública que cometieron delitos y tendrán que ser juzgados. Pero ustedes no nos pueden equiparar o poner en el mismo eslabón con estos comeniños guerrilleros que también cometieron muchos delitos. Entonces necesitamos una justicia diferenciada. Incluso propuestas como Andrés Pastrana, que tiene justicia, Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático han dicho: a estos que los juzgue sí una comisión especial, la que ustedes quieran, pero a nosotros la justicia ordinaria. Y me dicen, ¿pero por qué la justicia ordinaria? Bueno, en Colombia es mucho más fácil manipular pues, la justicia ordinaria, comprar jueces, intimidarlos, ha sucedido, pues que una jurisdicción especial que iba a tener una serie de protección y que iba a ser, digamos, constituida por incluso personas del exterior. Entonces, digamos que en el tema de justicia, si usted lo equilibra en todas las propuestas, lo que están diciendo es como, ojo, a nosotros no nos comparen con esa gente. Y acá nuestra reflexión era, o bueno, esta es una reflexión personal, y es como, usted cuando lo roba un ladrón, pues es el oficio del ladrón, ¿cierto? Pero cuando lo roba un policía, pues el policía tiene un rol social, simbólico distinto. Y en materia jurídica incluso es más grave que lo robe el policía que el ladrón, aun cuando es un mismo acto. Esta analogía, que es un poco pintoresca, la llevó a los actos que iban a ser juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entiendo que en ocasiones pasadas ya tuvieron oportunidad de hablar con personas que tomaron este punto, pero si ustedes recuerdan, el principio de la jurisdicción estaba soportado en las víctimas, pero además en un principio, para decirlo popularmente, o todos en la cama o todos en el suelo. Porque ese todos en la cama o todos en el suelo lo que garantizaba era efectivamente que las víctimas tuvieran un lugar de representación de verdad. Y una limitación importante de la impunidad, porque de entrada conocíamos que 3 tipos de delitos no iban a ser amnistiables. Entonces digamos que la demanda con la víctima, con este tema de justicia, entonces ¿cuál es el interés que hay detrás de modificarlo? Y con eso voy a cerrar ahorita. El otro tema importante que salen todos los demandantes del no es el tema de la participación política. Concretamente, dicho de otro modo, las personas que tuvieron delitos de lesa humanidad no pueden participar en política, o que cometieron estos delitos, perdón, que no son amnistiables, no podrán participar en política. Las FARC, la negociación que hizo, la hizo sentada en un principio para ellos, y era como, nosotros dejamos las armas, nosotros nos sometemos a su sistema político que hemos combatido durante 50 años, nosotros nos sometemos a una jurisdicción especial para la paz, pero nosotros entonces participamos con nuestras demandas dentro del juego democrático. Ese punto en la mesa de negociación de no participación para estas personas es un punto que probablemente no van a poder acceder. Y aquí es donde usted comienza a entender que gran parte de las demandas del no están concentradas en entender que no van a pasar y que eso va a permitir dilatar el proceso. Si ustedes vieron dentro de las alternativas, yo lo que les decía era como, el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento para quienes creemos que este proceso es importante para el país. Y el no entendido, si se implementa rápidamente la agenda política de este país va a cambiar. Se los voy a explicar como una forma más sencilla. En los últimos 30 años, todos los presidentes que hemos tenido, los hemos elegido con una sola consigna: guerra o paz. Proceso de paz o guerra, proceso de paz o guerra. Álvaro Uribe se reeligió 2 veces porque estaba acabando con el enemigo. A Santos se reeligió en 2014, no se eligió en 2010, pero sí se reeligió en 2014 con la esperanza del proceso de paz. Andrés Pastrana se eligió con la esperanza de paz. Todos los presidentes en este país, en los últimos 30 años, la agenda política estaba concentrada en estos 2 escenarios. Y si les estaba mostrando que el Centro Democrático, aun cuando tiene una vida muy limitada, estaba, digamos, electoralmente en decadencia, pues si había implementación, la agenda política del 2018 ya no iba a ser guerra y paz.
y va a ser sobre la implementación. Y la implementación, de acuerdo a las demandas que traía, habría un nuevo lugar, y es como corrupción, reforma al sistema electoral, educación, todas las demandas que en lo urbano son muy fuertes. Miren, ayer salía que qué es lo que más le preocupa a los colombianos en el panel de opinión de cifras y conceptos, y el tema que dicen que es más grave que se debe atacar es la corrupción. Y en La Guajira llevamos 4 elecciones en 4 años y es completamente invisible el escenario. Y es invisible el escenario porque la noticia en La Guajira no eran los niños que se estaban muriendo, sino que en Fonseca la guerrilla estuvo haciendo. La guerra nos llevó, la guerra era ese gran árbol que le da sombra al resto de problemas del país. Y hay gente que tiene una agenda de este tipo. Y por supuesto transformar la agenda pues significaba que en 2018 iban a tener unas limitaciones más amplias. Y por eso es que cuando ustedes miran los puntos que están dentro de los negociables, son puntos de difícil acceso. Por eso el presidente en repetidas ocasiones ha dicho, hay que ser pacientes. Si queremos un proceso para todos, ¿cuál es el afán? Cuando hace un año estaba diciendo como, llevan 4 años negociando, le están mamando gallo al país, ¿por qué no salen ya? Porque él está pensando, con este resultado electoral, este sector político está diciendo, tengo más lugar de oportunidad para el 18. Y el tema de ideología de género que me voy a referir muy breve, y es que en todas las partes del acuerdo, esto es cierto, está la referencia de enfoque diferencial y enfoque de género. Yo honestamente no entiendo muy bien qué es la ideología de género. Lo he investigado, pues he buscado en internet, tampoco me he concentrado, ¿no? Pero el enfoque de género es una perspectiva de inclusión hacia minorías, mujeres y población LGTBI. No tiene nada que ver con adoctrinamiento, ni que con todos nos vamos a volver de algo, sí, no tiene que ver, es que, por ejemplo, en participación política, que las mesas que se construyeran tuvieran enfoque de género, es decir, que la representación de las mujeres y de las poblaciones marginadas tuvieran un lugar de representación. Eso incluso está en la Constitución Política de Colombia, ¿no? Digamos, no hay nada nuevo bajo el sol. Que, es otra de las reflexiones que cuando usted miraba los acuerdos, uno decía, miércoles, pero acá está es un llamado a cumplir la Constitución Política. Estatuto de la oposición. Todos ellos hablan de un estatuto de la oposición y dicen que nos incluyan. Sí, pues las minorías y quienes se declaran en oposición desde hace 20 años, van 10 reformas políticas en las que intentan hacer un estatuto y no se ha logrado. Digamos que todos estos puntos, lo que estábamos viendo en las propuestas del no, el Centro Democrático fue el más juicioso y debo de reconocer que hay cosas que se pueden llevar a cabo. En materia de desarrollo rural, de implementación y un poco de víctimas, pero sus puntos robustos son participación política y justicia. Y que como les dije ya alertaban, y miren acá, hay una buena práctica para los que no la hacen y se la recomiendo, que no gasta mucho tiempo, es mirar prensa. Perdió el plebiscito, ya todo lo que llevo hablando como una hora acá, y esta semana una representante del Centro Democrático quería copiar la foto y no pude, entonces copié solo el titular. Alerta por proyecto que tumba procesos para recuperar baldíos. El punto 1, como les decía, una de las grandes apuestas que tenía, no era solo recuperar los baldíos, por supuesto que no, sino era hacer un gran fondo de tierras para redistribuir la tierra de manera mayor, más equitativa. Titular tierra, principio básico del capitalismo. Si ustedes ven Introducción de Economía en sus clases, ven que la titulación, eso es el principio, el primario del capitalismo en su sentido más amplio. Y eso era lo que buscaba. Y uno dice, oye, ¿y por qué cuando hablan de desarrollo agrario, de justicia y de participación, les preocupa tanto el tema de tierras? Porque Álvaro Uribe después salió y dijo, oiga, sí es importante darle amnistía a los guerrilleros para que sigamos en la mesa, y aliviamiento judicial a militares y a empresarios. Y porque justo esta semana entonces se lanza este proyecto de ley. Miren, en Colombia, cuando ustedes peleaban, y si todavía pelean, hay una frase que es muy popular, y es como, oye, cuando en las guerras y en las peleas nadie gana. ¿Sí? Usted siempre termina mal, así sea, le pegaron un poquito, las guerras nadie las gana, eso es mentira, lamentablemente. En las guerras sí hay gente que gana.
Si usted va, por ejemplo, a Argentina y revisa la historia argentina de la dictadura, usted cuenta que los que ganaron fueron los militares. Se quedaron con los hijos, incluso ganaron tanto que se quedaron hasta con los hijos de las personas que asesinaban. De ahí nacieron las abuelas de Mayo y esta historia que ustedes conocen. Incluso en El Salvador, Honduras también ganaron la subversión, se quedó con la tierra. Bueno, usted comienza a poder revisar diferentes procesos de paz y ver en la guerra quién ganó. Y aquí en Colombia hay muchas publicaciones, Los Señores de la Guerra, bueno, en fin, mucha literatura que da luces que la guerra en Colombia sí la venía ganando alguien. Y usted va y mira y dice, bueno, las FARC, no, pues no ganó. Se redujo y fue y negoció. Y negoció para adaptarse al sistema y pasar por la justicia. O sea, no ganaron. Tienen tierra, por supuesto que sí, pero no ganaron. Los militares, usted dice, oiga, no, pues militares en la cárcel es lo que hay. Mario Montoya por falsos positivos. No, ellos tampoco ganaron. Los políticos, 61 congresistas condenados por parapolítica, no, tampoco. Entonces, ¿quién ganó esta guerra? Pues los grandes despojadores de este país, los empresarios. Y la JEP tal como estaba montada no era solo para las FARC, y no solo para los militares. Esas noticias judiciales tarde o temprano iban a tocar a las personas que fueron despojadoras de la tierra. Entre otras cosas porque el primer punto estaba vinculado, era la formalización de la tierra y la devolución para las víctimas. No sé si a ustedes les suena este nombre, el magistrado Pretel, que ahorita está en un problema gigantesco porque es dueño de una tierra que despojaron los paramilitares, ¿cierto? Y como la justicia tenía tres partecitas, la primera era yo voluntariamente, es decir, las FARC, porque fueron los que negociaron voy, cuento todo, y garantías de no repetición. Un día antes del plebiscito tumbaron uno de los mitos y fue como, sí, vamos a reparar con dinero y con nuestras tierras, se hablaba como de 50.000 hectáreas para devolver. Pues esa gente iba a tener un incentivo para hablar, contribuir a la verdad, reparar, y de esa manera tener una sanción hacia la libertad. Finalmente sí iba a haber una sanción que había una gran ambigüedad y que son de las cosas que van a cambiar. Ese tribunal iba a decir como, oiga, su sanción de limitación de la libertad va a ser que usted no puede salir de Bogotá. Marta Lucía Ramírez, hoy la ha traído mucho a colación, ella dice que se queden en sus fincas 5 años pero que paguen una condena. La segunda partecita era cuando las noticias judiciales decían, oiga, ve, Carlos, usted tiene responsabilidad en esta guerra, usted la financió, venga y cuenta. Entonces yo al final decía, no, mire, sí, la verdad, Chiquita Brown, que ya tiene una condena en Estados Unidos y no en Colombia, nosotros sí actuamos y financiamos grupos paramilitares, tenemos responsabilidad, pero yo voy a reparar. Entré a medias, ¿no? Entonces mi castigo era como no vino voluntariamente, pues usted tiene de 8 a 15 años de cárcel, dentro de lo que estaba en el acuerdo. Y otra gente que por su prestigio y por su rol, pues nunca van a decir, yo hice esto. ¿Sí? El esposo de María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, el señor Lafouré de Fedegan, acusado por apropiarse de miles de hectáreas de tierra, no iba a decir, yo hice esto. Pero el tipo iba a tener que aterrizar a alguno de estos personajes a la justicia transicional, a la JEP. Y para esa gente había 20 años de cárcel. Entonces usted se encuentra de una en esta primera semana, una ley para entorpecer el proceso de baldíos y comenzar a limpiar quiénes son estos buenos acreedores de buena fe. Y segundo, una resistencia muy, muy fuerte frente al tema de la justicia y que una lo empatan con participación, porque yo sí entiendo y creo que es una vaina que cualquier ciudadano puede mandar y es como, oiga, si ese tipo tiene delitos de lesa humanidad, pues hasta que no los pague, que no participe en política. Sí, eso tiene una comprensión mucho más amplia. Bueno, después que participe, pero primero que pague, ¿cierto? Pero el tema de justicia, todas estas alternativas las están pensando en como, oiga, que la JEP funcione para unos, para los otros nos vamos con la ordinaria. Como ustedes saben, la ordinaria ha permitido delatar miles de procesos. Y voy a comenzar, y cierro ya con esta última diapositiva. ¿Qué pasó acá? Miércoles. ¿Alguien sabe qué? Ya. ¿Qué va a pasar y cómo el plebiscito cambió el mapa político de este país? Ya ha dado bastantes luces. Nosotros creemos que dentro de las 7 alternativas que planteamos,
finalmente el presidente se va a decidir por una combinación entre dos. El apoyo de la movilización social va a permitir legitimar las acciones que él haga. Y segundo, si ustedes vieron, él no se reunió colectivamente con todos los del no. En las fotos de campaña salía Pastrana con Uribe juntos, pero en la renegociación que trajo el presidente salían separaditos. Nosotros lo que creemos que va a pasar, y esta es la última hipótesis, es que él supo dividir hasta el jueves pasado a los distintos sectores del no. Entonces, denme usted sus propuestas, denme usted sus propuestas, denme usted sus propuestas. Yo las miro acá, y acá digamos como un acto muy importante también de las FARC, que fue decir, oiga, no, mi interlocutor es con el jefe de Estado. Yo no tengo que hablar con un senador. Yo negocié fue con el jefe de Estado, que en nuestra democracia representativa es el que lo representa a todos ustedes. El senador es una parte, que él negocie con ellos y que vengan y me traigan las alternativas. Y acá hay una cosa que hay que dejar claro. No todas las alternativas del no porque sí tienen que ser las que se apliquen. Aquí León Valencia, mi jefe, dice una frase que es muy buena y es: hay que tener un sentido de realidad en la vida. Y el sentido de la realidad lo que nos dice es qué de eso va a ser posible. Y lo que creemos, y con esto termino para que haya una breve intervención entre nosotros, es: muy seguramente recogerán algunas partes del no, se llevarán a cabo, se llevarán a la mesa de negociación, y saldrá un gran mensaje de: ya hay un nuevo acuerdo que recoge algunos puntos, no todos. Yo no creo que el punto de justicia, y espero que no se reforme, porque el punto de justicia, si se reforma tal como está planteado, sí traerá muchísima impunidad a este país, pero algunos otros puntos se recogerán, y con eso a mediados de noviembre habrá un gran anuncio que dice cómo la implementación será o vía Congreso, o si la Corte lo decide, a una nueva campaña plebiscito. ¿Y cómo cambió el mapa político? Pues hermano, hoy en día como estamos, tenemos, ¿alguien sabe quién es Iván Duque? Levante la mano al que conozca a Iván Duque. Iván Duque va a ser muy seguramente la cara nueva del uribismo para las presidenciales, y tendríamos al señor, que hoy no lo conocen, pero que si esto no cambia en 2 años todos lo vamos a conocer, en segunda vuelta con Germán Vargas Lleras, que es otro tema del mapa de las elecciones al 18. Estos fueron los resultados del plebiscito, las alternativas que nosotros vemos. Muchísimas gracias. Preguntas, no sé cómo se llama. Le recordamos a nuestro auditorio aquí en Bogotá y a las sedes que hoy nos nos sigue acompañando Carlos Montoya. Él es politólogo y sociólogo y actualmente es coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad en la Fundación Paz y Reconciliación. Y efectivamente vamos a una sección de preguntas y ya el profesor en Pereira nos reporta la primera y tiene que ver con el siguiente contenido. Dice así: ¿se puede entender el interés del no por el desmonte de la jurisdicción especial como una maniobra para evitar que se conozca la verdad del origen del conflicto, los crímenes de Estado, los determinadores de los hechos atroces? Pregunta al profesor Carlos Alberto Cardona en Pereira. Sí, efectivamente, era uno de los últimos puntos que estaba tocando. Yo creo que el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz sí tiene esa intencionalidad, y la intencionalidad está en dilatar algunos procesos para que estas personas, que como les decía ganaron la guerra, pues no tengan efectos jurídicos dentro de la ejecución, digamos, de la JEP. Aquí hay que aprender de los procesos anteriores, y aquí muy rápido. El marco jurídico con el que se desmovilizaron los paramilitares, pues ustedes vieron, no había ningún incentivo para colaborar con la verdad, para que ellos tuvieran, digamos, una disminución de la pena o lo que fuera. Era 8 años y usted hace unas audiencias libres. Acá este sistema lo obligaba a usted a colaborar de manera directa todos los actores del conflicto armado. Y por todos entendemos empresarios, políticos, guerrilleros y ejército. Cambiando la JEP, como la están pensando este sector del no, es encaminar únicamente al proceso a que respondan los intereses una partecita de los que tuvieron incidencia dentro del conflicto. Entonces la respuesta inmediata es sí, esa sería la razón del desmonte de la JEP. Bien, ahí está, profesor Alberto, la respuesta. Vamos también con el profesor Hugo en nuestra sede en Circasia, y es la siguiente: ¿en la actualidad se puede evidenciar una tendencia viable para modificar los acuerdos?
¿En la actualidad se puede evidenciar una tendencia viable para modificar los acuerdos? Sí, miren, tal como está planteado hoy en día, este acuerdo que ya no fue, ya no fue. El acuerdo tendrá que tener algunas modificaciones y como les explicaba al final, lo que creemos es que estas propuestas del no que se sentaron al gobierno nacional y que el jueves viajaron a La Habana, mirarán sobre estas alternativas que es viable. Dos puntos que ya modifican el acuerdo, que la restricción a las de libertad en esa primera carretera de la JEP se determine concretamente qué significa. Eso era una tarea del tribunal, ahora es que digan como no, esa sanción de libertad que no es intramural, que sea en una casa, en una finca, es decir, limitarla, eso ya cambia el sentido, digamos, del acuerdo y es una de las demandas que hacen algunos de los sectores. Que se especifique en detalle qué significa enfoque de género, que sea una política al final transversal a los acuerdos. Existe la probabilidad de hacer un nuevo acuerdo recogiendo, y en esto quiero reiterar bastante, algunas, no todas, algunas las posibles demandas del no, que digamos también estaban parados en esa frase de la paz sí pero no así. Entonces, ¿cómo es vincular algunas de esas demandas que tienen que ver con la precisión? Miren, dentro del proceso de 4 años, de 5 años, hubo tanta información que fue difícil que fue muy fácil, distorsionar cada uno de los puntos. Entonces creo que se trata también de reorientar estos puntos para que sean, digamos, mucho más claros, porque cuando uno mira las demandas de sectores del no, son cosas que están dentro de los acuerdos. Vuelvo a Marta Lucía Ramírez, ella decía que se concentren, pues vieja, eso era lo que estaba planteado. Las condiciones son aclararlas un poco más y eso significa tener un nuevo acuerdo y una viabilidad. La veo posible siempre y cuando esto no se dilate hasta diciembre. Esperaríamos que en noviembre existiera una respuesta. Vamos con otra pregunta con el profesor Edilberto en Cartago y es la siguiente. Acudiendo a Sabater, malos y malditos, decir el sí o decir el no, nos ubica como una sociedad en las posturas antagónicas de quienes tienen el poder. De esta manera, la reforma tributaria es un castigo para los del no o los del sí. ¿Esto es el símbolo de la guerra que nos propone la oligarquía? Mire, yo creo, esa pregunta es bien interesante porque finalmente lo que pasó con el sí y el no, el costo de la paz, ¿no? ¿Cómo es difícil con un discurso de paz unificar? Ustedes ven, miren, en la guerra genera más adeptos, genera como mayor emoción, porque en la paz el ejercicio incluso está de reconocer la diferencia y cómo nos cuesta reconocer que alguien es diferente a nosotros. Mientras que en la guerra no hay reconocimiento, hay eliminación de esa competencia. Entonces esta dicotomía entre malditos y el sí y el no, sí nos llevó a un lugar de polarización política que es negativo. Pero punto seguido, la reforma tributaria, que fue un tema incluso que estuvo en la agenda de la publicidad, pero no de la mesa. Colombia hoy en día pasa por un hueco fiscal, nuestra economía dependía mayoritariamente de las rentas del petróleo. Hace 5 años teníamos un petróleo, el galón del petróleo a 100, 120 dólares, hoy a duras penas llega al 30, 40. Y eso generó un hueco fiscal que con o sin posconflicto se tenía que corregir. Incluso la guerra termina siendo más costosa que la implementación de los acuerdos, porque la implementación trae dentro de sus puntos actualización de catastros que permiten movilizar, bueno, empleo, dinamizar la política, mayor recaudo fiscal, otros elementos que no quiero tocar. Pero creo que no es un castigo la reforma política, la reforma tributaria, creo que es un tema coyuntural que justamente coincidió con este momento histórico del país y que depende de que efectivamente nosotros somos un país que depende de unas rentas totalmente volátiles y que nos dejan en un hueco fiscal muy poco favorable. Sobre la reforma tengo otras opiniones del IVA y estas otras cosas que creo que sí se podrían alternar, pero me parece que ha sido muy poco pedagógico mezclar esos dos temas porque van en vías direcciones y tienen objetivos distintos. Bien, vamos a darle el micrófono a Angie. Bueno, pues yo escuché que tú mencionabas acerca de los problemas sociales que tenemos aquí en Colombia. Entre esos el tema de salud, el tema de educación, el tema de 1000 cosas que pasan en Colombia y que eso no es tocado. Los 50 años de guerra que ha pasado en Colombia ha ocultado o ha hecho ver, como su merced dijo, que era un árbol que tapaba eso, y es que a diario hay personas que mueren
por el tema de las EPS, el tema de salud. Personas que les niegan los servicios, les niegan mil de cosas y negligencia bastante del gobierno frente a esto. Es importante, pues yo voté por el sí y entiendo la situación en las que era la posición del no y demás, pero hay que empezar a ver que el tema era, o sea, la guerra nos ha nublado bastantemente la vista y es que hay problemas que realmente a diario pasa. Perdemos nuestra soberanía nacional con el tema de los TLCs. Cosas como estas, digamos que han perjudicado bastante el país y lo vemos, se ha atrasado en diferentes cosas y sectores. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué alternativas plantea usted como tal para poder salvar o volver otra vez a los acuerdos? Porque es importante por todos estos temas que yo acabo de mencionar. Yo hoy tengo como dos percepciones y la primera es el proceso de paz. Yo entiendo lo de la agenda y digamos en eso me he concentrado y es como la guerra no ha permitido que se visibilicen otros temas que son absolutamente visibles por sí solos, ¿sí? Ahí es como la gran paradoja, son temas que nos afectan en nuestra cotidianidad. A nosotros, por ejemplo, los que vivimos aquí en Bogotá y muchas de las personas que seguramente nos están escuchando que están en cascos urbanos, nos afecta más esa cotidianidad, los problemas con la atención de la EPS, que la dinámica misma de la guerra. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo el infortunio de escuchar un bombazo o un hostigamiento, digamos, son dinámicas alejadas a nuestra realidad, ¿cierto? Y que la guerra, cuando habla de agenda pública, es que se ha tomado ese espacio y es guerra-paz como el gran problema de Colombia, que muy seguramente lo es, pero también creo que una cosa no dependía de la otra. Nosotros no podíamos, y creo que ahí hubo muchos errores, en la forma en que se tramitó también la comunicación hacia el sí o el no, y era la agenda de La Habana no es la agenda de desarrollo del país. Los problemas estructurales del país no se resolvían en La Habana. En La Habana se resolviera la confrontación armada con un grupo armado al margen de la ley y el paquete en su sentido amplio, que por eso era tan importante. Si ustedes han estudiado otros procesos de paz, antes la única demanda en un proceso de paz eran los desmovilizados. Hasta Justicia y Paz fue que se habló de víctimas, pero en los 90s la negociación con los guerrilleros y el EPL era, bueno, hermano, ¿usted qué me va a dar a mí para dejar las armas? Y este sí tenía un componente muy amplio en el que se podía mezclar esos temas. Muy anclado a lo rural, porque las FARC en la negociación dijeron como hay que superar unas condiciones estructurales. Pero ese era un paso. Digamos que para atender los problemas de desarrollo del país, pues hay otros espacios que definitivamente nos favorecen mucho más para abordarlos en un escenario de no guerra, ¿cierto? O sea, si no nos preocupamos por estarnos matando unos a los otros en una guerra, pues es muchísimo más fácil poder abordar temas, por ejemplo, de la salud pública. Por nombrarte un ejemplo, yo que creo que se debe hacer en materia de representación política, para que no sean los mismas con las mismas, es imposible que en un país de 47 millones de personas, y esto ya me alejo un poco del proceso, pero que en un país de 47 millones de personas hayan 8 familiares en el Congreso, buenos o malos, pero que hayan 2 hermanos en 2 partidos diferentes en el Congreso de la República, pues ¿cuáles son los temas de participación? Y entonces yo pensaría ahí, oye, hay que hacer una participación muchísimo más amplia, que pasa por la financiación de las campañas que sea pública. Es decir, pueden ser otro tipo de alternativas, pero lo puntual acá es, las 2 agendas eran distintas, pero una sí permitía desarrollar las otras de manera más puntual. No es gratuito que el mejor congresista del país, por 5º año consecutivo, sea el representante de una minoría. Y es porque en los temas de opinión pública en lo urbano, pues él resalta esos temas. Pero es en opinión pública, eso no ha generado ninguna transformación dentro de la política. No sé si te alcanzo a responder como la diferencia que hay en los 2 temas, y es que lo primero es, hay que avanzar, por supuesto, pero mucho más fácil avanzar en un escenario de no confrontación armada. Buenos días. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Aquí nos han dicho, y pues que la paz y la reconciliación, claro, es necesario, pero yo lo veo también desde este punto de vista. Si él no ganó,
fue por mucha exclusión del gobierno. O sea, gústenos o no, el gobierno excluyó. Yo nunca escuché un titular de prensa que dijera personas en condición de discapacidad viajaron a La Habana. ¿Dónde? ¿Dónde mostraron? Entonces, eso es lo que sucede. O sea, si hay beneficio para el victimario, tiene que haber para la víctima. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿la persona o el militar que quedó sin la vista o sin las piernas también será juzgado? Porque es que el acuerdo es muy bonito, sí, chévere, y el lobo siempre se pone la piel de oveja para verse bien. Creo yo, no sé qué vaya a pasar. Bueno, yo estoy de acuerdo cuando usted dice que influyó, digamos, el poco carisma y aceptabilidad que tiene Juan Manuel Santos en la decisión del sí y el no. Y creo que ahí también hay un ejercicio que nosotros tendríamos que, ya pasó, ¿no? Pero que sí se quería replantear y no fue posible, y es que el acuerdo de paz no era ni para la guerrilla, ni para Juan Manuel o Juanpo, como le digan, sino que trascendía a un escenario que podía ser mucho más amplio, y era terminar el pretexto de la guerra durante 50 años, que digamos ahorita colabora mucho que el ELN se haya subido, pero frente a lo que usted me plantea, claramente sí influyó. Es muy difícil no haberle quitado la cara completamente del gobierno nacional, que tan abandonado tiene muchos sectores sociales, pues para que existiera un apoyo, y creo que eso también influyó en los territorios, por supuesto que sí. ¿Hay otra pregunta aquí en el auditorio? ¿Un estudiante? ¿Un compañero docente? Bien, vamos entonces con la profesora Vilma en Pasto, y es la siguiente. ¿Por qué se incluyen en los acuerdos, procesos, acciones que independientemente que se firmen o aprueben o no en los acuerdos, son competencia obligatoria de garantizar por parte del gobierno? ¿Cuál es el interés de hacer ver esto como viable con la aprobación del acuerdo? Me gusta mucho esa pregunta. Miren, creo que en un momento de la intervención lo señalé, y era cuando uno comenzaba a ver los acuerdos en detalle, y oiga, todo esto está en la Constitución. Creo que lo triste sí era que tenía que llegarse a un acuerdo de paz con un grupo armado ilegal para comprometer al sector político a hacerlo. Yo no sé si se trata de unos intereses o no, pero a mí alguna vez un político en esa misma lógica me decía, Carlos, pues es que un estatuto de la oposición está en la Constitución. Y mi respuesta fue, sí, está en la Constitución y lleva 10 intentos y no se ha hecho. Entonces el acuerdo de paz tiene que generar las condiciones para que finalmente se haga. Lamentablemente esa era la expectativa. Actualización de catastro multipropósito en los territorios, en los municipios, por ejemplo, ya que me llama Nariño. Si conoce esta persona que me hace la pregunta, muy seguramente sí, esa carretera entre Tumaco y Barbacoas, ese trayectico cuando uno llega a Junín para ir a Barbacoas, que ya son solo como 120 kilómetros, no recuerdo muy bien, uno gasta horas, pues hay una demanda directa de la población de hacer vías terciarias, pero solo en el acuerdo se pudo amarrar el proceso de la actualización de la ruralidad, diciendo hay que poner vías terciarias. Claro, eran competencias del Estado. Muchas de las intervenciones de la fundación es que esto tenía que pasar con o sin acuerdo, pero si el acuerdo sirve de compromiso político ante la sociedad para que se realice, pues bienvenido sea, porque estamos en mora con muchos sectores de la sociedad de resolver este tipo de problemas. Bien, ¿alguna pregunta acá en el auditorio? Le recordamos a los estudiantes que están aquí en el auditorio y en el resto del país, mientras que el estudiante baja, que el próximo jueves vamos a habilitar nuestro segundo cuestionario en el corte de la cátedra de Antonio Nariño. Esta temática y otras van a estar evaluadas como corresponde. Buenos días. Teniendo en cuenta, o sea, como opinión personal también, que una de las razones por la que ganó el no fue por la desinformación y la cantidad de mentiras que se dijeron por esto, ¿cómo se puede de esta manera incluir dentro del nuevo desarrollo de las propuestas los sectores que tergiversaron la información? O sea, ¿cómo es posible que esta gente que dijeron sobre que en el plebiscito había doctrina de género, que nos iban a quitar, que a la gente les iban a quitar, bueno,
etcétera, 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 todas estas cosas. ¿Cómo se acepta a estas personas que iban realmente por su interés propio en estas cosas? Sí, de acuerdo. Ahí hay dos cosas que han sido importantes después del 3. Lo primero, la declaración inocente o no sé qué de Juan Carlos Vélez, ¿cierto? El llamamiento a la verdad de Juan Carlos Vélez, que desnudó algo que era obvio frente a la publicidad que se hizo sobre el referendo. Yo he visto cosas como, bueno, lo de volvernos Venezuela, castrochavismo, pero cosas además como que nos íbamos a convertir, y lo digo en serio, con todo respeto, un país homosexual, así puntual, que iba a llegar, mejor dicho, apocalíptico el mensaje. Muy difícil responsabilizar directamente a personas o a colectividades que eso sucediera. Pero con lo de Juan Carlos Vélez se sentó ese precedente y fue como, oiga, usted después intentó retractar, no lo hizo y salió por la puerta de atrás del partido, del Centro Democrático. ¿Qué legitimidad tiene entonces para ponerla sobre la mesa sus demandas? Y ahí digamos que el ejercicio que se tiene no se puede desconocer en todo caso que ganó el no. Ha sido, bueno, hay que precisar, comunicar el lenguaje que tenía los acuerdos. ¿Usted le preocupaba este tema de enfoque de género? Pues vamos a precisar qué es lo que significa. ¿Usted le preocupaba lo de la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues precisemos claramente, conjuntamente todo lo que se está hablando. Eso que hizo Juan Carlos Vélez, eso en Colombia los delitos electorales son 11. Y lo que él hizo se llama, según el Código Penal, alteración al sufragante, que es decir mentiras para tomar una decisión o no. Sobre eso hay demandas hacia él como persona, muy seguramente esperemos que pueda hacer el desarrollo, pero lo cierto es que este tipo de procesos nos llevó a esa paradoja y fue enfrentarnos a un escenario muy desinformado, que es reflejo, entre otras cosas, de lo que sucede no solo para el plebiscito, sino en cualquier evento electoral o sobre cualquier forma de funcionamiento del Estado, y que creo que también obedece a que somos un país en el que nuestro rol de ciudadano y nuestra democracia representativa se ha limitado a, en el mejor de los casos, votar, pero no hacer seguimiento frente a la actividad que no hace nuestro elegido. Entonces, por supuesto, acá que no había ni siquiera una persona, había un margen muy amplio de llegar a la desinformación, entre otras cosas porque la guerra se ha generado unos imaginarios pues que son muy fáciles de moldear, eso se llamó como los mitos del proceso, que son muy fáciles de moldear para construir como, pues es que esta gente, y hay que reconocerlo, pues esta gente ha hecho actos de barbaridad, entonces digamos si potencio esto, pues lograba distorsionar la intencionalidad del conflicto. Mire, para esa pregunta, por ejemplo, cuando uno miraba los compromisos que se asumían dentro del acuerdo, la mayor parte de los compromisos era por el gobierno nacional, que se empata con lo que decía la profesora en Pasto, y es porque las responsabilidades fueron frente a la institucionalidad. Pero en todo caso se le dio como si el proceso fuera para las FARC. El único que le hizo campaña a Timochenko a presidenciales fue el Centro Democrático. Y como opinión personal, que se lance. Yo no creo que tenga ni 100.000 votos un señor de esos. Pero sí prefiero que se lancen nuestras reglas de juego a que siga, digamos, echando bala, que ha sido también un argumento de los del sí, que se movió bastante, pero en todo caso la desinformación es un reflejo, una radiografía del poco interés y la poca corresponsabilidad ciudadana que tenemos frente a este tipo de decisiones. Bien, de esta manera hemos terminado nuestra sesión de hoy, sábado 22 de octubre. Agradecemos a Carlos Montoya, de la Fundación Paz y Reconciliación. Como decíamos ahora, es el coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad en esta Fundación Paz y Reconciliación. Agradecemos a todas las sedes y por supuesto a todos ustedes aquí en la ciudad de Bogotá. Damos por terminada la sesión el día de hoy.